Luis Eduardo, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los honorables diputados. Quiero hacer entonces un resumen de lo que pasa con este proyecto de ordenanza. También decirles que estrenamos otra parte del reglamento. Esta parte del reglamento se denomina las objeciones presentadas por el anterior gobernador en materia de ilegalidad o inconstitucionalidad. Y entonces me voy a tomar 2 o 3 minutos, presidente, para explicar y dar un contexto de lo que pasa o pasó con ese proyecto de ordenanza y después entrar en materia frente al tema central, y es la prohibición de uso de plástico de un solo uso. Entonces, resulta que en el año 2019, exactamente en agosto, se presentó un proyecto de ordenanza, exactamente el 41. Este proyecto de ordenanza establece la prohibición de la compra y uso de plástico de un solo uso no biodegradable y de poliestireno expandido en los procesos de contratación de la Gobernación de Antioquia, sus entidades descentralizadas y filiales de la Asamblea Departamental de Antioquia y de la Contraloría de Antioquia. En este proceso, en el año 2019, se empezó a hacer aquí unos debates. La anterior asamblea aprobó en primer debate de la comisión tercera, en segundo debate en plenaria y tercero en plenaria también por unanimidad aprobó este proyecto de ordenanza. En este proyecto de ordenanza se hizo un estudio juicioso de la legalidad, de la constitucionalidad de este proyecto y se envió para sanción del gobernador en ese momento, el gobernador Luis Pérez. Resulta que fechado, hay un documento fechado que todos tienen en sus correos electrónicos y además en sus WhatsApp para, digamos, el estudio de cada uno del proyecto, y resulta que el gobernador en su momento, el doctor Luis Pérez, presentó unas objeciones fechados el 19 de diciembre del año 2019. Estas objeciones presentadas decían que el proyecto en algunos de sus apartados tenía vicios de constitucionalidad o vicios de presumibles ilegalidades. Y básicamente argumentaba, es el documento que tiene más o menos 3 páginas, y en este determinaba que algunos artículos no podían ni, digamos, meterse en la autonomía de los municipios, ni tampoco en la contratación de los municipios. Entonces, debido a eso, desde hace más o menos el señor secretario nos entregó este estudio. Lo radicamos el 16 de enero, es un estudio más o menos de 11 páginas. En estas 11 páginas, que ahora entonces sí me permito mostrarles, hicimos un estudio haciendo esto, aceptando las objeciones en una parte del proyecto de ordenanza, porque sí creemos que podría tener vicios de ilegalidad. ¿Cuál parte? Y ahorita les voy a mostrar. El artículo 4 y el artículo 5, e hicimos unas modificaciones para que no tengan problemas de constitucionalidad y legalidad. Y en el artículo 1, 2 y 3 los dejamos tal cual, debido a que no presentan, digamos, fallas en la constitucionalidad ni en la legalidad. Entonces vuelvo a presentar el proyecto de ordenanza 41 del 2019, por el cual se prohíbe la compra y uso de plástico de un solo uso no biodegradable y poliestireno expandido. Se quita la palabra icopor por pertenecer a una empresa, no podemos hacer esa situación. En los procesos de contratación de la Gobernación de Antioquia, hay que plantear en este primer punto que según la Constitución nosotros podemos no generar requisitos adicionales en materia de contratación según la Ley 80, pero sí podemos incentivar
y prohibir algunas cosas que nos parece, digamos, incorrectas en la contratación. En las entidades descentralizadas, en las filiales, en la misma asamblea departamental, que ya le corresponderá entonces al presidente adoptar este proyecto cuando sea ordenanza para poder, digamos, llevarlo a cabo. Este proyecto de ordenanza tiene como objetivo, y ahí lo pueden ver en mi presentación, es avanzar en algo que hoy no está jurídicamente, digamos, decantado ni claro, pero yo creo que por el bien del medio ambiente, un mensaje de la Asamblea Departamental que lo viene insistiendo demasiado, que lo necesita el cambio climático urgentemente, es que las actividades de nosotros los políticos sean encaminadas a proteger el medio ambiente y a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del departamento, del país y a nivel mundial. Yo creo que estas acciones, hay unas cosas y unos vacíos jurídicos, pero lo más importante es que avancemos en proteger el medio ambiente y empecemos a ser conscientes que estos plásticos de un solo uso, que este asunto del, entre comillas, icopor, no debería ser utilizado para mejorar no solo el medio ambiente, sino para proteger todo nuestro entorno de vida, que no podemos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos un entorno degradado o a punto de colapsar. Enviamos también este proyecto de ordenanza hace más o menos una semana a la Secretaría de Medio Ambiente de la actual gobernación, a la asesoría jurídica de la gobernación, lastimosamente sin tener ninguna respuesta por parte de ellos. Siguiente. Las consideraciones. Este proyecto de ordenanza propone una prohibición específica, más allá de prohibir la compra de elementos que contengan, digamos, manifestados en el parágrafo de dicho proyecto, busca estimular a las entidades contratistas. Me estoy refiriendo solo a las contrataciones que la gobernación haga con otros contratistas, no a todas las contrataciones, muchas gracias, no a todas las contrataciones del departamento de Antioquia. Hicimos una salvedad que son las contrataciones o los recursos públicos de la gobernación de Antioquia. Otras consideraciones. Este proyecto de ordenanza viene muy bien articulado desde normas internacionales a normas nacionales. Uno de estos es que va en concordancia con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Desde el año 2016 puso en marcha 16 objetivos, también conocidos como objetivos mundiales. Evitar el uso de estos elementos no biodegradables de un solo uso, pone al departamento no solo como puntero, sino en vanguardia de este tipo de normas que permiten ampararse para que se proteja muy bien el medio ambiente. Propuesta. La propuesta para todos los honorables diputados es que se acojan parcialmente las objeciones al proyecto de ordenanza 41 de agosto 30 de 2019 realizadas por la anterior administración departamental y con los otros artículos se presente insistencia para que el gobernador actual pues firme el proyecto de ordenanza. Les cuento que nuestro equipo de trabajo fue muy juicioso jurídicamente sin ningún problema, digamos, de ego jurídico, de todo este tipo de cosas, analizar muy bien este proyecto de ordenanza para que en lo que el gobernador anterior pudiera tener razón, pues se lo diéramos en esta propuesta. Por eso es unas objeciones parcialmente y no totales, como se podría, digamos, pensar o en otras ocasiones realizarse. Propuesta. En consecuencia, propongo la aceptación de la objeción en el artículo 4. Entonces, el artículo 4 completamente desaparecería. ¿Por qué? Porque se puede entender como una intromisión a los municipios y no tenemos la competencia de prohibir la contratación en los municipios porque no es nuestra competencia. Entonces, eliminamos el artículo 4. La propuesta sigue la aceptación de la objeción parcial en el artículo 5 del proyecto de ordenanza en cuestión. Ahí hacemos una modificación
para que el gobernador actual, Aníbal Gaviria, pues presente una reglamentación en la cual puedan los municipios interactuar con el gobernador para generar espacios donde la contratación y prohibición de plásticos de un solo uso se pueda, digamos, tener en cuenta. Les reitero, en cada uno de sus WhatsApp tienen esta presentación, esta ponencia. Hicimos un cuadro paralelo de cómo queda el artículo y cómo estaba en la anterior presentación de ordenanza. En síntesis, la propuesta es que se acogen las objeciones justificadas por la anterior administración parcialmente. El artículo 1, puesto que no era cierto que la Asamblea Departamental se atribuyera funciones respecto a la contratación y asignación de proveedores, toda vez que no se está eligiendo las entidades a contratar, simplemente se está limitando el uso de suministros con ciertas características. La anterior gobernación decía que este proyecto de ordenanza era inconstitucional o ilegal porque nos estábamos, digamos, metiendo en la contratación y en la ley 80 y adicionando algunos requisitos, pero no es así. Nosotros tenemos la facultad, según la Constitución, de reglar o reglamentar algunas cosas y eso es lo que estamos haciendo en materia de plástico de un solo uso y de prohibición de uso de estos materiales en el departamento de Antioquia. Reitero, es un avance muy importante para este departamento que se haga este tipo de actividades y van en la vanguardia, digamos, de legislar, de hacer algo diferente, de hacer cosas que muchos de los departamentos a veces por temor jurídico no lo hacen y yo creo que estamos dando, digamos, un salto jurídico con todas las... a mí me hubiese gustado presentar un proyecto de ordenanza mucho más robusto jurídicamente, pero todavía no tenemos las bases jurídicas a nivel nacional y podríamos estar haciendo una extralimitación de funciones que no sería el caso. En conclusión, en la última página presento el proyecto de ordenanza tal y cual como quedaría, que yo le pediría al secretario, son las páginas finales del articulado, para tener, digamos, más claridad, es la página 9, donde dice texto definitivo, y ese sería el texto definitivo que le propongo a la Asamblea Departamental, aceptando las objeciones parciales presentadas en el informe. Como quinto, entonces, la proposición es que por las razones anteriormente expuestas, pues se declare tal y cual como lo dice el reglamento interno de la Asamblea. Reitero, es algo nuevo, que se declare objeciones parciales frente al artículo cuarto y quinto y como lo dice el reglamento, insistencia, así lo bautizó Hernán, insistencia del artículo 1, 2, 3 y 4 parcialmente. Así, digamos, técnicamente tendríamos el proyecto de ordenanza 41, por medio del cual esta Asamblea Departamental y la Gobernación, reitero, hacen un avance muy importante hacia la protección del medio ambiente y prohíben en la contratación del Departamento de Antioquia, de la Asamblea Departamental, de la Contraloría y de las entidades descentralizadas el uso del plástico de un solo uso. Reitero, es un gran avance para este departamento. Uno quisiera un poco más, pero yo creo que este es el inicio de ser más conscientes de la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias. Le pediría entonces al secretario que se sirva a leer entonces el texto definitivo para que todos los diputados pues voten con toda tranquilidad estas objeciones. Muchas gracias, señor presidente.